Chicos, muy buen día. Un gusto estar con ustedes nuevamente, ahora con la materia de Historia de la Educación en México. Vamos a dar un recorrido por este fascinante mundo de la educación, desde toda la cuestión del horizonte preclásico, clásico y posclásico, todo esto antes de la llegada de los españoles a tierras mexicanas. Y de qué manera, ¿verdad?, se incluye 2000 años antes de Cristo y 200 años después de Cristo. ¿De qué manera se da en este periodo toda la continuación y abarcando lo que es una recta numérica, lo que va a la cuestión de los números negativos a la izquierda y que nos describe parte de la historia como el antes de Cristo? Ya durante el periodo clásico, que es el año 200 al 900 después de Cristo y que abarca dentro de lo que es nuestra recta numérica, como la numeración positiva, ¿verdad? Ese antes y ese después. Qué importante es conocer nuestro pasado, enriquecer nuestro presente y que nos sirve para entender este proceso educativo que estamos viviendo en la actualidad. Es importante también enfatizar que el periodo dentro de lo que es el horizonte posclásico y que abarca el 900 al 1521 después de Cristo aproximadamente. Es importante, chicos, recalcarles que en esta materia estaremos trabajando en las distintas plataformas como siempre, dentro de lo que son las planeaciones y la cuestión de los exámenes. Están enterados del valor de 60% en el primero y segundo parcial, el segundo 20% que abarca la cuestión de sus actividades e investigaciones y el siguiente 20% las exposiciones de clase que tendremos a lo largo de este módulo. Así que, chicos, a grandes rasgos estaremos hablando en una pequeña introducción de lo que trata la temática de nuestra materia. Qué importante es resaltar el contexto en el que estamos viviendo, la forma en que nuestros antepasados, nuestros ancestros vivieron todo este complejo proceso educativo. Es importante recalcarles que existía la educación no formal que se daba en casa, y que sobre todo era de padres a hijos, de qué manera se les instruía a los jóvenes de una manera y a las mujeres de otra, siempre en la cuestión de las labores del hogar, las labores domésticas y prepararlas para la cuestión en cuanto ellas llegaran a una edad adulta y se convirtieran en esposas. Es importante recalcarles también, chicos, lo importante que es toda la cuestión de la educación formal, de qué manera se daban la formación sobre todo de los jóvenes que querían ser grandes guerreros, que tenían ciertas dotes o tenían una inclinación por el sacerdocio. Recuerden que en esa época prehispánica también existía una gran cuestión en dioses, se creían en muchas divinidades, así que era importante su formación desde temprana edad. A los niños alrededor de los 5 años, los padres de familia les inculcaban y sobre todo la cuestión de que existían dos modelos pedagógicos, el Camelcac y el Tepozcali. De qué manera iban los hijos de los nobles y llevaban una educación adecuada al extracto social al que se referían. Y sobre todo, la educación que abarcaba en cuestiones de astrología, matemáticas, geografía, de qué manera eran los soldados, las personas preparadas para enseñarles el manejo de armas. Es importante también, chicos, dentro de estas escuelas existentes que hablamos, ¿verdad?, del Tepozcali y el Camelcac, y de qué manera dentro de lo que era el México prehispánico, atendía pues de acuerdo a esa extracción social a los jóvenes, los hijos de los nobles, ¿sí?, asistían al Camelcac. Y dentro de este recinto ceremonial, ¿sí?, que era donde se estudiaba y donde se preparaba a los jóvenes, mientras que los hijos de los demás pobladores, llámese agricultores, comerciantes, todo lo destinado a estas cuestiones, eran las escuelas del Tepozcali,
¿sí? Tenían unas tareas sencillas, aprendían de forma los oficios de los padres, esta cuestión que se habla, ¿verdad?, de esta educación no formal y que permitía una instrucción, sobre todo en los hombres, ¿verdad? Y en la cuestión de las mujeres, las jovencitas que se quedaban en casa, que se quedaban con sus madres y de qué manera hacían todas estas labores domésticas, como era asear la casa, preparar los alimentos, hilar las prendas de la familia, todas estas cuestiones, chicos, que se enfatiza sobre todo en los jóvenes a la edad de 15 años y que eran obligados a esa formación, sobre todo en los hombres que eran enviados al Camelcac o al Tepozcali, dependiendo, ¿verdad? Hablábamos de la estructura social a la que pertenecían. Es importante también mencionarles que las jovencitas continuaban instruyéndose en sus casas, ¿verdad?, en estas labores ancestrales que las capacitaban para cuando llegara el momento de ser buenas esposas. Dentro de lo que aprendían, todas estas cuestiones de los libros que existían y que eran conocidos como códices, ¿sí? Dentro de estos primeros indicios de un sistema educativo que se presentaba en la historia de México, pues vinieron de la mano de la civilización azteca. Ellos recuerden que tenían dos tipos de instituciones educativas principales, las Calmecac, que eran utilizadas para adiestrar a los guerreros, y las Cuitladic, utilizadas para educar a los sacerdotes. Durante este dominio azteca en México, ¿verdad?, se le daba una alta importancia a la cultura religiosa y por esta razón se consideró fundamental la creación de instituciones que sirvieran para preparar a los futuros sacerdotes de las aldeas. En esto aprendían todo lo relacionado al culto de los dioses aztecas, como también aprendían a hacer rituales ceremoniales. Recuerden que toda esta cuestión de la cultura, ¿verdad?, era muy importante en la época prehispánica. De igual forma, como la civilización azteca se expandió a lo largo de Mesoamérica por medio de las armas, era fundamental el adiestramiento de guerreros capacitados para acabar rápida y eficazmente con la vida del enemigo. Esto era muy importante, ¿verdad?, en esa época, dentro de la historia que se da, sobre todo la educación en este periodo prehispánico del país. Y para entender este panorama educativo actual, todas estas formas, todo este recuento de principales hechos históricos que han conformado precisamente al sistema educativo actual. Vamos a una breve reseña de la educación en la época prehispánica hasta nuestros días. Vamos a ir realizando cada una de las sesiones, esta historia. Hoy iniciamos con la época prehispánica, la próxima semana estaremos en la época colonial y estaremos en este desglose temático que nos va a entender mejor o comprender mejor todo el proceso educativo que se vive. Dentro de lo que era el Valle de México en la época del dominio mexica, había templos escuelas, denominada Camelcac para los hijos de la nobleza y el Tepozcali para los plebeyos. En estas escuelas se aprendían oficios, se preparaban para la guerra y para el servicio a las divinidades. Todas estas cuestiones, chicos, son muy importantes que las conozcamos, de qué manera se daba la pedagogía, de qué manera se instruía, cómo la nobleza que estaba centrada en el Calmecac y sobre todo que era la cuestión formativa, ¿verdad?, para los sacerdotes, quien tenían esa inclinación y tenían esa formación, ¿verdad?, se formateaba sobre todo y se fomentaba la filosofía de una estricta disciplina, un arduo trabajo de dedicación, de calidad, de excelencia, sometiéndolos sobre todo a los jóvenes a ejercicios permanentes de superación, toda la cuestión que había y que ellos asistían a esas escuelas de Casa de la Fuerza, que eran instruidos con la pericia, las artes, todas estas tareas. En el Calmecac, que es conocido como hilera de casas,
Se preparaban a los nobles para el sacerdocio, se enseñaba el arte, se enseñaba la ciencia, esa educación fundamental, ¿verdad? Porque al final del día ellos tenían aspiraciones, querían tener algún cargo en alguna administración pública, por eso la disciplina era muy rigurosa, muy estricta. Desde tempranas horas de la madrugada se realizaban baños en las lagunas, se les daba una comida más o menos perceptible, ¿verdad? Y posteriormente iniciaban con todas las labores en cuestión del campo para los jóvenes que se dedicaban sobre todo a la agricultura. Tenía diferentes encargos referente al oficio al cual estaban destinados. Eran trabajos muy pesados, era cargar sobre sus hombros diferentes troncos, diferentes cuestiones que a ellos les permitía trabajar toda esta cuestión de la fuerza. Recuerden que el enfoque principal era precisamente su formación para la milicia. Era importante en esa época toda la cuestión de las guerras y querían estar muy preparados. Sobre todo hablamos de la cuestión de los varones. Muchas de las ocasiones los padres que estaban interesados al nacimiento de sus hijos y que querían que tuviera una formación adecuada, sobre todo la inclinación al sacerdocio, pues ofrecían a sus hijos, les colocaban algunos collares que dejaban en garantía para, los pintaban de negro, ¿verdad? Recuerden estas cuestiones y estas costumbres que de pronto se dan para prepararse para las cuestiones de combate, ¿sí? Todos los alumnos que eran dentro de lo que es el Calmelcat debían dominar toda la cuestión del lenguaje náhuatl, todas las cuestiones literarias. Recuerden esta gran diferencia entre el Camelcat, que eran los hijos de los nobles, y el Telposcali, que era para los plebeyos. Había esa marcada diferencia, ¿verdad? Dentro de lo que era la distinción del Calmelcat, del cual estamos hablando, pues se hablaba sobre una manera elegante de enseñarles toda esta literatura náhuatl, cómo se daban de pronto, como daba una cuestión, como si estuvieran cantando, como si fueran unos versos en casa y en las escuelas. Se denotaba mucho esta cuestión de la lengua que ellos era predominante, ¿verdad? Todas estas cuestiones y a lo que ellos anhelaban en un futuro era sobre todo el difícil manejo de la administración, la vida de la comunidad, de qué manera se regían todos estos códigos. Todas estas cuestiones eran difíciles para los jóvenes, se acostumbraban a los trabajos de mucho riesgo y sobre todo ellos añoraban y tenían la posibilidad de ser gobernantes. Dentro de lo que era la vida dura en el Telposcali, ¿verdad? Aquí no había, dentro de lo que era la niñez, tratarlos con palabras dulces, eran golpes, era otra forma de enseñanza la que existía en ese tiempo, y sobre todo hablaba de cómo se iniciaba desde la madrugada, ese baño duro en las lagunas, cómo se les daba una comida controlada, de qué manera los jóvenes debían realizar todos estos encargos del cultivo de la tierra, esta resistencia al dolor, esta cuestión de prácticas de autoaprendizaje, esta cuestión de utilizar el arco y la flecha, que al final era sobresalir y se distinguían, ¿verdad?, de los demás, se premiaba y se le podía abandonar estas labores cuando resaltaban esa valentía que los caracterizaba. Es importante, chicos, recalcarles, ¿verdad?, cómo en este México prehispánico del cual estamos hablando, se dividían las regiones y de qué manera esta estructura social de la que hablamos, pues dependía la forma y el lugar donde ellos iban a asistir, ¿verdad? Dentro de todas estas cuestiones,
estaba muy enfatizada la cuestión educativa, la cuestión de las culturas maya dentro de lo que era la educación prehispánica. Hablábamos de esta educación no formal, la educación formal que era para varones y para mujeres. El Calmecac, que se llama o se conocía o representa, significa hilera de casas, y el Telposcali, que es casa de los jóvenes. Entonces, chicos, para hablar de la educación pública en México es necesario remontarnos, ¿verdad?, a todas estas sociedades nómadas en las que tenían conocimientos precarios que eran transmitidos para la supervivencia en cuestión de la caza, la pesca, la recolección. Todas estas cuestiones de los aspectos educativos que no eran sistemáticos, ¿verdad? Y después la etapa donde se organizaron y se sentaron las bases para crear esta educación básica, estos modelos pedagógicos conocidos como el Calmecac y el Tepozcali. De qué manera la educación azteca era permitido todas estas cuestiones y estos interesantes sociedades, todo su funcionamiento, y que sin duda pues es en la cuestión del sistema educativo. El fin de la educación era dar forma a una sociedad, conectar a los integrantes en una comunidad, entre ellos con el entorno, y toda esta cuestión del desarrollo que predomina en el pensamiento. Todas las cuestiones de esta educación formal de la que hablamos, recuerden que los niños y los jóvenes tenían presente la importancia de los valores, la guerra y lo militar. Los jóvenes se educaban tendientes a involucrarse todos estos valores religiosos, patrióticos, dado por los fuertes lazos de pertenencia o de grupo que se tenía. Estos lazos que se trataban de crear en los niños un vínculo de identidad, un respeto de unión con el resto de la sociedad de la que dependían y que debían servir. Un punto importante fue la creencia de un Dios nacional que había de guiarlos, protegerlos. Esto se configuró como una clave en el desarrollo de un pueblo. Se inculcaban los valores que mencionábamos, referente al sacrificio, la abnegación, el valor de la lucha, el trabajo por el bien común, la resistencia, la adversidad, un fuerte sentido de la moral, y llevaban una formación psicológica de los individuos. Se inculcaba el autocastigo, la oración, las privaciones, la humillación, los castigos corporales como cortar cada espina de un maguey para hacer penitencia, bañarse de noche aunque hiciera mucho frío, todo esto con el fin de fortalecer tanto al cuerpo como al alma. Las jovencitas continuaban instruyéndose en casa. Recuerden que hablábamos de las labores ancestrales que las capacitaba para ser buenas esposas. Si nos damos cuenta, todos estos pueblos, los mexicas, pues fueron de los más poderosos de Mesoamérica, asentados en el centro de México, dejó una huella en nuestra historia, adelantados a un tiempo, su organización, la importancia de la educación y sobre todo que la sociedad mexicana desarrolló un eficiente sistema pedagógico que permitía transmitir los conceptos propios de identidad, de generación. La guerra fue uno de los principales sustentos, ¿verdad?, que era de carácter obligatorio desde pequeños, que se les transmitía las creencias, las costumbres de su cultura, y que los participantes, sobre todo los infantes, ayudaban en las labores domésticas, asistiendo a los mayores en sus respectivos oficios. Se trataba de una educación estricta, severa y disciplinada. Desde recién nacidos, recuerden que los padres comprometían a los hijos y para llegar a una edad adecuada llevar a sus hijos a una de las múltiples escuelas, templos, como eran conocidos y que existían, porque la religión era parte fundamental del sistema educativo mexicano. Recuerden que hablábamos de estos dos tipos de escuela, el Tepozcali y el Calmecac, cada uno enfocado a instruir a las distintas clases pertenecientes a la compleja estructura social mexica. El primero, recuerden que estaba dirigido a la población común, y el segundo, que era el Calmecac, a los hijos de los nobles. El Tepozcali en náhuatl significaba casa de los jóvenes, que se enseñaba la disciplina y las habilidades necesarias para las actividades militares, y se instruía y fomentaba la participación del ritual mexica.
Los alumnos de esta institución debían vivir en sus instalaciones, era como un internado, ¿sí? Y de esta manera se aprovechaba la fuerza de los jóvenes alumnos en los cultivos, en las numerosas obras públicas, como lo era México Tenochtitlán, y que deberían de permanecer en esta escuela, listos para contraer las jóvenes, ¿verdad? Toda esta cuestión del matrimonio. Este era un colegio estricto y práctico, enfocado a servir a la sociedad y sus necesidades. Es por eso que se adiestraba y que era conocido como la Casa de los Jóvenes. Era el núcleo educativo y forjador de águilas y jaguares, es decir, de los guerreros valientes. En cambio, el Calmecac, que era la institución en la que se educaba a los hijos de los nobles, estaba enfocado en preparar a los pupilos a ser sacerdotes, jueces, maestros o gobernantes en la historia, en astronomía, en música, en religión, en valores morales que se enseñaban en este sistema pedagógico. Además, los alumnos cuyo nombre significaba en la hilera de casas obtenían preparación para oficios como la metalurgia, la escultura, la carpintería. Otro aspecto relevante es que tenían varias actividades nocturnas, ¿sí? Toda esta cuestión que hablábamos, pues era una escuela mixta. El Calmecac admitía mujeres y hombres. Era notablemente más estricta que el Telposcali, que era la hilera de las casas. Por ejemplo, el castigo a una borrachera era la muerte. Además de estas dos escuelas, existía una institución dedicada a la poesía, el canto y la danza, que era conocida como el Cuicali. Para los mexicas, estas disciplinas eran consideradas lo más cercano a la divinidad, ¿sí? Toda esta difusión que se daba. Así que, chicos, estaremos trabajando dentro de estas formas de educación del México prehispánico, ¿verdad? Es preciso conservar toda esta intención de trascender como sociedad a través de la educación y de qué manera se le da este sentido, con las distintas actividades que vamos a estar trabajando para una mejor comprensión temática. Así que, chicos, iniciamos.